ser saciados y ser llenos de tu palabra. Es por eso que cuando tú le decías a Jeremías, abre tu boca que yo la llenaré, así nosotros queremos, Señor, abrir nuestro corazón, nuestra boca, para que tú la llenes de tu palabra y sacies nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser con tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra la atesoramos en nuestro corazón para no olvidarla y no solamente ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra y asimismo obedientes a ella para crecer y poder agradarte, Padre, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Vamos, alabamos al Señor, hermanos. Bien, quiero decirles que en el tiempo de la alabanza, Dios me hizo sentir seguirles enseñando el tema que estamos en la mañana viendo. Sé que a veces Dios cambia los planes, los propósitos son de Dios y Él sabe por qué quiere que nosotros aprendamos este tema acerca de los grandes beneficios del sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. Y voy a tomar, hermanos, una cita de Romanos 3 para seguir con el tema. Amén. Y voy a, hermanos, a comentarles una observación muy importante. Cuando usted vea que a un hermano está pasando al templo y usted está a la orilla, déle permiso de pasar. O hágase, o mejor dicho, recórrase. Por favor, recórrase. Dejen que los lugares estén para los que vienen, hermanos, en los que vienen durante el culto y en el segundo culto también. Para que para que los hermanos no se sientan incómodos para pasar, ¿verdad? Que vean lugares vacíos y que ellos puedan pasar. O yo recuerdo que en la escuela, hermanos, cuando yo iba a la escuela, un maestro, ¿verdad?, que nos daba clase, él era el único que lo hacía porque era la primera clase que nos tocaba con él. Él nos formaba. Y así como íbamos formados, decía, cada alumno debe de sentarse de adelante hacia atrás, así como van formados, y no deben de dejar ningún lugar vacío. Yo creo, hermanos, que cuando uno es cristiano y sabio, entendamos, van a venir más hermanos. Bueno, si va a venir un hermano, yo le doy el lugar, ¿verdad? Le quito la bolsita que está ahí en el lugar y le doy el lugar, para que, ¿verdad?, haya esa libertad y esa comunión y que todos estemos contentos. Amén. Todos estemos felices y contentos y digamos, pásale, hermana, o mire, aquí está el lugar, aquí está, ¿verdad? Y podamos estar bien alabando y unidos en el amor del Señor a nuestro Dios. Quiero leer con ustedes, hermano, nuevamente Romanos capítulo 3 y vamos a ver los beneficios que nos da Cristo con su sacrificio, con su muerte. Amén. Y fundamentado también en su resurrección. Vamos a ver ahí en Romanos, por favor, capítulo 3. Cristo vive, amén. Capítulo 3 de Romanos, dice así la bendita palabra del Señor, versículo 23 en adelante. Dice así la palabra del Señor, hermanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Palabra de Dios, ocupen sus lugares.
En el primer culto, hermanos, estábamos hablando de los beneficios que nos da el sacrificio de Cristo, que nos da, hermanos, Cristo al morir. Y son beneficios que nadie nos puede dar. Son beneficios, hermanos, que solamente Cristo nos puede dar. Y la palabra beneficio significa, hermano, algo para nuestro bien, que nos da Dios, y que a través de este beneficio nosotros podamos agradecerle y darle gracias, exaltarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Sé que hoy tenía el tema del ayuno todavía pendiente, pero sé que Dios nos va a dar la oportunidad de darlo más adelante. Pero quiero hablarles de estos beneficios. Ya vimos dos beneficios. Uno, la salvación, de griego soteria, que significa ser libre, ¿verdad? O protección, ¿verdad? Que en este caso protección ante un daño. Entonces, cuando Dios nos salvó, hermanos, nos dio libertad. Amén. Aprendimos que Dios nos dio libertad por medio del sacrificio, por medio de la sangre de Cristo. Nos dio libertad. Nuestras cadenas fueron rotas porque antes estábamos en cadenas del enemigo, éramos esclavos del enemigo, pero ahora somos libres por Cristo Jesús. Salvación, ¿verdad? Que es la doctrina que nosotros predicamos y que aprendemos de la Biblia como la salvación por la gracia, hermanos, ¿verdad? De parte de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén, que es la salvación por la gracia y por la fe en Jesucristo. La salvación no la ganamos nadie. La salvación, hermanos, no se obtiene porque estamos haciendo cosas buenas. No, sencillamente la salvación es por la fe en Jesucristo. Y es por gracia. Amén. Pablo y Silas le dicen al militar, al soldado aquel: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por gracia somos salvos, hermanos. Amén. Di una grande lista en el cual, hermano, lo que no es salvación, y lo di, ¿verdad? De una manera, dijimos que la salvación no es, ¿verdad?, hacer buenas obras, no es portarme bien, no es, hermanos, tener una religión, tampoco salvación es bautizarme en agua, tampoco es salvación, hermanos, porque mucha gente piensa que si se bautiza puede obtener perdón de pecados, pero hermanos, no. La salvación solamente viene por medio de alguien que se llama Jesucristo. Y leímos Hechos 4:12 que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo que podamos ser salvos. Entonces, uno de los beneficios que no podemos olvidar es la salvación de nuestros pecados. Segundo beneficio, lo que está aquí en el pizarrón, propiciación, que es, hermanos, que Jesucristo fue la única persona que cargó con la ira de Dios. Y voy a leerlo de esta manera. La palabra propiciación, que está ahí la palabra gilasmos, que es la palabra griega que significa, hermanos, expiar el pecado o quitar la ira de Dios por mis pecados. Y es lo que hizo Cristo Jesús, cuando nosotros creemos en Él, porque la palabra del Señor dice que Dios en su ira, hermanos, tiene reservado al pecador para la condenación. Dios está airado con el pecador. Amén. Sí, lo ama, pero lo mostró en la cruz por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí mostró Dios el amor a la humanidad. Pero si el hombre no quiere recibir ese amor a su corazón y no quiere, hermanos, recibir el evangelio de Jesucristo, entonces está bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios, hermano, está siendo manifestada hoy en la actualidad a todos los hombres que actúan, hermano, y que viven de una manera injusta o desobediente delante de Dios. Vea Romanos, hermanos. Me encanta leer este tema porque esto nos habla acerca de lo que está haciendo Dios con los pecadores con respecto a su ira.
Dios, hermanos, dice aquí el versículo 18 de Romanos 1, hermanos. Esta palabra es bien importante que usted y yo la tengamos en cuenta. Vea lo que dice el versículo 18, hermanos, de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Amén, estamos en Romanos 1, 18, hermanos. Espero a que lo encuentren los que no lo han encontrado. Amén. No tenemos prisa. Amén, hermanos. Aleluya. Voy a volver a leer el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta palabra, hermanos, la palabra ira, del griego orge, así con G de gato, orge, que significa, hermano, el enojo de Dios y su reacción permanente a todo pecado de las personas. Amén. Es el enojo de Dios y su reacción permanente, hermanos, a todo pecado de las personas o que las personas hacen. Y es esta ira, hermanos, escúcheme bien, esta ira es provocada por las personas. La ira de Dios no es una ira, hermanos, injustificada, no, es una ira justificada. Es provocada por las malas obras de los hombres. Cuando Dios, hermanos, le dijo al primer hombre: no comerás de ese árbol que yo te mando. Cuando este hombre comió, provocó la ira de Dios hasta nuestros días. Pero esa ira de Dios no es como la ira del hombre, no es como la ira nuestra, no es como una ira, hermanos, que actúa de una manera desenfrenada. No, esta ira, a pesar de que es una ira de Dios, hermanos, esta es una ira que expresa, uno, la justicia de Dios. Esta ira expresa la justicia de Dios. Y dos, expresa, hermanos, que aún cuando el hombre estaba separado de Dios, Dios mostró su amor hacia la humanidad. Amén. Amén. ¿Cómo lo mostró? Enviando a su Hijo Jesús. Pasamos al Señor. Amén. Por eso dice esta expresión de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Amén. Sí, en esa ira que tiene Dios, y es una ira justificada, Dios muestra su amor en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Romanos qué? No, ¿Romanos qué? No. ¿O sí? ¿Romanos qué? Léalo mejor porque no me están adivinando. A ver. No. Romanos 5:8. Romanos 6:23 dice otro texto. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aún en su ira, Dios dio la solución. Alaba al Señor. Cristo vive. De tal manera que habla de dos palabras: su justicia. Dios, mire, hermano, ¿por qué su justicia es tan importante entender en el contexto de la redención de Cristo? Porque su justicia nos condena a todos. ¿Por qué? Porque Dios va a pagar a todos según sus obras. Esa es la justicia de Dios. Pero, hermano, cuando habla del amor, habla de que todos aquellos que reciban a Jesús, ¿sí? Todos aquellos que reciben a Jesús y todos aquellos que son salvos, reciben por medio de Jesús la justicia. Es decir, que aquellos que son salvos
Jesucristo hizo justicia por nosotros. Es lo que leímos en 1 Corintios 1:30, que es la palabra justificación. Es decir, que si nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, de hijos de ira, porque éramos hijos de ira, de hijos de Satanás, porque éramos hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. Y ahora tenemos el amor del Padre. Y ahora tenemos, hermanos, todo lo que implica el ser hijos de Dios. Herederos, coherederos, ciudadanos del cielo, alabe el Señor. Personas regeneradas y salvas por la sangre del Maestro, alabe el Señor. La propiciación es esto. Y hay una referencia a la palabra propiciación, hermanos, en el Antiguo Testamento. Es cuando el pueblo de Israel, hermanos, allí, ustedes han estudiado lo de el tabernáculo, que se dividía en 3 áreas. Amén. La primera área era el atrio. Amén. Usted puede leer ahí vamos a la Biblia, allí en Éxodo, para que usted lo entienda, porque esto es bien importante que usted y yo lo entendamos, hermanos. Cristo vive, y lo entendamos de una manera especial y maravillosa, acerca de cómo, hermanos, estaba constituido el tabernáculo. Cristo vive. Vamos, por favor, a Levítico 16. Cristo vive, alabe al Señor. ¿Cómo estaba constituido el tabernáculo? La primera parte se le llamaba, hermanos, el atrio. Amén. ¿Qué muebles estaban allí? Estaban 2 muebles. El primer mueble o el primer, hermanos, era el altar del holocausto. Amén. El altar del holocausto era lo que primero se hacía en el tabernáculo. Después estaba, hermanos, el lavacro. El lavacro estaba en el atrio. Amén. Mire, no tenemos mucho tiempo para leer todo esto, pero usted lo puede leer, por ejemplo, le voy a dar algunas referencias rápidamente, usted lo lee en su casa, por favor. Éxodo 25, 10 al 22, por ejemplo. Alabe al Señor. Mire, en Éxodo, bueno, todo el libro de Éxodo, Éxodo 27, anoten las citas, Éxodo 25, Éxodo 27, Éxodo 26, ahí, ustedes van a leer ahí todos los muebles, hermanos, que tenía el tabernáculo, tanto los materiales como los hacían. Bueno, pero voy rápido por el tiempo. En el lugar santo, hermanos, alabe el Señor, en el lugar santo estaba el candelero de oro. Amén. Estaba el candelero de oro. Estaba, hermanos, el altar del incienso. Alabe el Señor. Y esto lo puede leer usted también allí en Éxodo 26, en Éxodo 27. Todo esto, hermano, usted lo puede leer hasta el Éxodo 28. Alabe el Señor. Ahí está, hermano, estaba el candelero de oro, estaba el altar del incienso y estaba la mesa de los panes, que se tenía que cambiar cada 8 días, cada sábado. Y en el lugar santísimo, hermanos, solamente estaba un mueble importante, que era, hermanos, de oro purísimo, el arca del pacto o el arca de Jehová. Lo que tenía el arca, hermanos, que era una caja cuadrada, una caja, hermanos, cuadrada, perfecta en sus medidas. Tenía, hermanos, una tapa con unos ángeles, ¿verdad? O querubines. Esa tapa que tapaba el arca, porque dentro del arca estaba, hermanos, la ley, una copia de la ley de Moisés, y estaba también la vara de Aarón. Pero esa tapa que tapaba, hermanos, que en este caso
valga la redundancia, el arca se le llama propiciatorio. ¿Sí? Allí, cada año, hermanos, en ese propiciatorio, cada año el sumo sacerdote, una vez al año, entraba para hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel. Cada año. Alaba el Señor. Y así, hermanos, calmaba la ira de Dios. Pero lo tenía que hacer cada año. Cada año el sumo sacerdote se ponía las vestiduras, se ponía, hermano, su ¿cómo se llama esa alguien que me ayude? No recuerdo el nombre. Que decía santidad a Jehová. ¿Perdón? No, es no, el éfod estaba aquí. Eso era las vestiduras. Pero él entraba una vez al año, hermanos. Primeramente, miren, hacía 2 sacrificios, o mejor dicho, tomaba 2 animalitos que eran machos cabríos, ¿sí? Y uno de esos 2 animalitos lo sacrificaba. Cada año sacrificaba a un animalito. Y la sangre de ese animalito, una vez al año, hermanos, era derramada en el propiciatorio. Y con sus dedos, hermano, manchaba de sangre las esquinas del arca. Y cada año hacía propiciación. Pero antes de que entrara el sacerdote, es el sumo sacerdote, porque mire, el sacerdote trabajaba todos los sábados. El sumo sacerdote trabajaba una vez al año. ¿Sí? Para que no se le olvide. El sacerdote, porque era sacerdote y luego el otro era sumo sacerdote. El sacerdote trabajaba los sábados y el sumo sacerdote solamente entraba al tabernáculo hasta el lugar santo una vez al año. Pero para que él entrara, él tenía que hacer sacrificios primeramente por él mismo. Si él entrara al tabernáculo, al lugar santísimo, en pecado, irremediablemente moría. De hecho, y esto usted lo puede leer, en su pie derecho, hermano, se le amarraba un lazo. Y sus vestiduras tenían, al borde de sus vestiduras, tenían, hermanos, unas campanitas o cascabeles que sonaban cuando él se paseaba en el tabernáculo y se tenía que oír hasta allá afuera. Cuando el pueblo que estaba en el atrio no escuchaba que las campanitas y los cascabeles sonaban, es porque Dios ya lo había fulminado por su pecado. ¿Y para qué era el lazo que tenía? Porque nadie se podía meter a sacarlo. Lo tenían que jalar. Porque era tan santo, hermanos, y eran tan santas las ofrendas, que esto nos debería a usted y a mí, hermano, de hacer conciencia de cómo muchas veces venimos a la iglesia. ¿Sabe por qué murió Nadab y Abiú? Porque le ofrecieron fuego extraño en el templo o en el tabernáculo. Dios es un Dios santo. Y el cristiano, cuando le adora en espíritu y en verdad, debe de hacerlo en santidad. Alaba al Señor. Y la propiciación, hermano, cada año el sumo sacerdote derramaba sangre de un animal sacrificado. Eran 2 animales que venían, pero solamente sacrificaba uno sacrificado que simboliza o tipificaba a Cristo Jesús muriendo por nuestros pecados. Y el otro animalito lo dejaba ir al desierto. También en el desierto moría ese animalito, que tipificaba la justicia de Dios, la justicia que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y entonces, cuando habla de propiciación en el Antiguo Testamento, habla de que cada año, hermanos, el pueblo de Dios era perdonado de todos sus pecados.
Alaba al Señor. Y era una santa convocación. De hecho, eso lo leímos la semana pasada en Levítico, cuando era día de ayuno. Amén. Era un día completo de ayuno, un día completo de humillación, un día completo de hermanos, de pedir a Dios perdón. Y es cuando el sumo sacerdote pasaba, hermano, hasta el lugar santísimo para, hermanos, pedir perdón por el pueblo. Y la cubierta del arca, hermano, era el propiciatorio, o el lugar en el que tenía lugar de expiación, hermanos, y era rociada con sangre del animal sacrificado, hermano, la cubierta, el cual era, hermanos, un perdón, o era el propiciatorio, hermanos, o es cuando Dios hacía propicio, o era propicio por los pecados del pueblo. Es decir, que Dios detenía la ira, hermanos, para no castigar a su pueblo. Hoy en día, Jesucristo hizo propiciación. Es decir, que la ira de Dios fue descargada en el cuerpo de Jesús. Alabe al Señor. Alabe al Señor, hermanos. Porque esto es algo importante para usted y para mí. Y la propiciación es algo que la muerte de Jesús nos beneficia. Alaba al Señor. Y es, hermano, porque nosotros necesitábamos ser perdonados. Porque si no nos arrepentimos antes de ser perdonados, hermanos, entonces la ira de Dios puede venir sobre nosotros para condenación. Pero gracias a Dios, hermanos, que Jesucristo fue nuestra, ¿sí? Como dice ahí, propiciación. Y hay 3 citas que yo les estaba hablando, y sobre todo el libro de Romanos. Vamos a Romanos, hermanos, por favor. Cristo vive. Romanos, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor de Romanos 3, el versículo número 23 al 25, lo que leímos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Alaba al Señor. ¿Como qué, hermanos? Como propiciación, como aquel que detiene la ira que merecemos. Amén. Jesucristo, hermanos, con su muerte detiene la ira, hermanos, que merecíamos de parte del Padre. Esta cita de 25, y lo voy a volver a leer, dice el versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este versículo hace énfasis a algo muy importante, hermano. Es que por la gracia y paciencia que Dios ha tenido con nosotros, nos ha perdonado a través de una propiciación única. Sí, es una única propiciación, única y para siempre, dice Hebreos 10. Y es el sacrificio de Jesucristo. Es el único sacrificio, hermanos, que nos puede hacer, o que puede hacer, que la ira de Dios no sea descargada en nosotros. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer para que la ira de Dios no esté sobre nosotros? Lo mismo que pasa en la salvación: creer y arrepentimiento. Amén. De hecho, cuando usted y yo nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, entonces el beneficio que recibimos es la salvación, pero también la propiciación. Amén. La propiciación, hermano, es otro fundamento de la salvación. Alaba al Señor. Es un aspecto, hermano, crucial del sacrificio de Cristo. Alaba al Señor. Esta palabra propiciación
alude a la idea de que la ira de Dios es apaciguada y que solamente la muerte de Cristo satisfació las demandas de un padre airado. Amén. Por eso estamos aquí. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Cristo vive. En este caso, la muerte, hermanos, la muerte violenta de Cristo, porque es una muerte violenta de Cristo, satisfació la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió. ¿No le da gracias a Dios por eso? Cuando yo leí este tema dije: Señor, estaba bajo tu ira, y si hubiera muerto en esa condición, si hubiéramos muerto, hermanos, en nuestros pecados y delitos, esta ira se hubiera convertido en una ira eterna, en condenación. Pero démosle gracias a Dios, porque Cristo ya satisfació la ira del Padre. Ni la ley de Moisés pudo, hermanos, hacer lo que Jesús hizo. Era la sombra de lo que venía en la cruz. Es la sombra. Y se realizó, hermano, en el cuerpo de Jesús, el Hijo de Dios. Él fue el único que satisfació, hermano, las demandas del Padre, hermano, santo, puro, sin mancha, sin contaminación. Alaba al Señor. Hermanos, en favor de aquellos por quienes Cristo murió. Por eso estamos aquí, hermanos. El hombre o la mujer que sigan el pecado está bajo la ira de Dios. Y ya no leímos completo el libro de Romanos 1, pero yo le encargo que lo lea. El que anda, hermano, y el que ya escuchó el evangelio, pero no se ha arrepentido, pero sigue en su pecado, sigue, hermano, en el mundo y sigue en los placeres de la carne y del pecado, dice la Biblia, está bajo la ira de Dios. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra, lo dice el Señor. Amén. Porque dice la Biblia que si en este momento el hombre está bajo la ira y muere en esa condición, dice que va a adquirir más ira en el día de la ira de Jehová de los ejércitos. Porque la ira es acumulada. La ira es una realidad, pero la ira es acumulada. ¿Para quiénes? Para los que no se arrepientan, para los que no busquen a Dios. Mire, hermanos, si usted todavía tiene esta duda por esto, mire, vamos al libro de hermanos, de Romanos, para que usted vea. Alaba al Señor. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén, hermanos. Ahora, vamos un poquito en Romanos 2. Ahora, vamos a Romanos 2. Vea lo que dice acerca de este punto de la propiciación y de aquellos que no reciban la propiciación. Vea lo que dice Romanos 2, por favor. Alaba al Señor. Romanos 2, 1. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Amén. Es decir, no tiene excusa. Dice: oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
Ahora, ¿de qué hablaba Pablo? Del capítulo 1. De esas cosas que hablaba, hermanos, Pablo en el capítulo 1. Todo lo malo, todo el pecado que hay en el mundo. Y como dice aquí, hermanos, que son dignos de muerte, según el capítulo 1. Alaba al Señor. Entonces luego dice el versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo será esto? Si ahorita hay ira, ¿cuándo se multiplicará más la ira de parte de Dios a los pecadores? Aquí me refiero a los pecadores. Y vean lo que dice el versículo que estamos leyendo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿A quién le habla Pablo? A los pecadores. A los que no se han arrepentido de sus pecados. Y luego dice, ira, dice aquí, ira para el día de la ira. ¿Cuándo es el día de la ira? El día del juicio a los pecadores, en donde ya no va a haber solución, en donde ya no va a haber salida. Y luego dice, y de la revelación del justo juicio de Dios. Luego dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, aquí está la propiciación, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esos son los que han recibido propiciación, hermanos, a través de Cristo. Alaba al Señor. Esos ya no son participantes de la ira del Padre, sino que han recibido ¿qué? Gloria. Han recibido ¿qué? Honra e inmortalidad. Y esto lo conjuga en que tienen vida eterna. Alaba al Señor. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí está la ira, hermanos, derramada en los pecadores. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también a quién. Pero ¿y qué le va a dar Dios a aquellos que les da propiciación? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y termina, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto, hermanos, si usted no lo ha notado con sabiduría de Dios, está muy, hermanos, de veras tremendo. Gracias a Dios que los que hemos creído en Cristo y que hemos recibido la propiciación. Yo leí un comentario ya mucho tiempo atrás que un predicador, teólogo, hablaba de la palabra hilasmos, que es la palabra griega, que esta palabra está relacionada con otra palabra griega que ahorita no recuerdo, pero sí recuerdo su comentario que decía que esto nos habla acerca de la piedad que Dios tiene por el ser humano. Y esta piedad es como algo así como, no es lástima, no entienda que ay, me tiene lástima Dios, no, sino es una piedad que nos lleva a amarnos a pesar, hermanos, de que nosotros hemos desobedecido su palabra. Y esto nos habla acerca de esa piedad que Dios tiene para nosotros por salvarnos. Y sabe, si nosotros, hermanos, estamos aquí y hemos recibido la propiciación, es porque ya somos libres de la ira de Jehová. Ya no estamos bajo la ira de Dios. ¿Quiénes están bajo la ira de Dios? Le voy a dar la lista aquí.
los que están bajo la ira de Dios, hermanos, alabe al Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? Versículo 5, los que no se arrepienten, por tu corazón no arrepentido. Versículo 5, y lo vuelvo a repetir, por tu corazón no arrepentido. Número 2, alabe al Señor, por los que no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Versículo 8, amén. También la ira está sobre todo ser humano que hace lo malo, o en el griego original, que comete maldad o pecado. Versículo número 9, alaba al Señor. Esos son los que están recibiendo continuamente la ira de Dios. ¿Pero qué reciben los que han recibido propiciación? Versículo 7, vida eterna, gloria, honra, inmortalidad, alaba al Señor. Versículo 10, gloria, paz. Amén. ¿Y qué más? A todo lo que hace lo bueno. Entonces, hermanos, cuán importante es que nosotros como cristianos sepamos, hermanos, que la ira de Dios en este momento está siendo manifestada, pero en el futuro va a ser mucho mayor la ira de Dios para los pecadores, para las personas que no se arrepientan de sus pecados. Por eso le hago a usted la pregunta que le hice en la mañana a los hermanos, que lógicamente no quiero que me contesten en voz alta, pero conteste usted bajo esta premisa o esta pregunta que solamente tiene una respuesta de dos. ¿Realmente nosotros somos salvos, sí o no? ¿Realmente nosotros, si morimos, tenemos la propiciación y no pasa nada, hermanos, con la ira de Dios? ¿Somos salvos, sí o no? Dios nos ha perdonado y ya no estamos bajo la ira del Padre, porque hubo alguien que recibió esa ira en una cruz, muriendo, derramando su sangre preciosa por mí, por usted. Su nombre, Jesucristo, su Hijo amado. Él recibió la ira, Él recibió el pago, Él recibió, hermano, la retribución que nosotros merecíamos, hermanos, en la cruz. Y esto a usted y a mí nos debe de llenar de mucho temor y mucha disposición de seguir adelante y obediencia al Señor. Propiciación. Propiciación. Que la ira de Dios fue descargada en Jesús. Y que Jesús satisfizo o cumplió las demandas del Padre, de un Padre airado. Y que ahora todo aquel que cree en Él, hermanos, tiene vida eterna, tiene perdón de pecados y tiene, hermanos, salvación en Cristo Jesús. Póngase de pie. Él es el Señor. Él es el que nos ha dado, hermanos, ese perdón. Yo le voy a invitar que le demos gracias a Dios por su propiciación. Dele gracias a Dios, diga al Señor, gracias por tu propiciación que tú cubriste con tu sangre. Gracias por calmar la ira del Padre, esa ira que el Padre tenía sobre mí, esa ira que el Padre éramos hijos de ira, hijos de condenación, pero ahora somos hijos de Dios, somos hijos del Padre amoroso, del Padre que nos ama, del Padre que por amor envió a su Hijo Jesús para propiciación de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. No hay palabras para agradecerte, no hay palabras para darte gracias, no hay palabras para decirte gracias, Señor, porque solamente tú nos diste salvación, solamente tú nos diste perdón por la fe en Jesucristo. Esa ira que tenías en nosotros, esa ira justa, esa ira santa, esas demandas que tenías contra nosotros, las descargaste en Jesucristo, las descargaste en Él para que Él pagara, para que Él redimiera, para que Él hiciera redención y fuera la propiciación por nuestros pecados.
para que tuviéramos esa fe en Cristo, esa fe en su sangre que limpia todo pecado. Señor, gracias. Gracias, porque ahora ya no estamos bajo tu ira, porque hemos creído, porque hemos recibido, Señor, el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque tú te fijaste en nosotros. Gracias, porque tú diste, Señor, la esperanza, porque tú diste la respuesta, porque tú diste, Señor, la solución, siendo propicio sobre nosotros. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, eres fiel y eres, Señor, el único que nos ha salvado. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu propiciación, por tu salvación, por tu perdón, por tu amor, por tu bondad que Jesucristo, tu Hijo amado, nos has dado, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque a través de tu palabra hemos conocido y hemos, Padre, sabido de lo que tú has hecho, oh Dios, en nosotros, por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Gracias te damos. Gracias por tu salvación. Gracias por tu propiciación. Gracias porque te fijaste en nosotros, Señor. Aun cuando nosotros estábamos alejados, estábamos perdidos, tú, Señor, nos acercaste a ti y ahora estamos, Padre, en tus manos. Ahora te tenemos en nuestro corazón y ahora, Señor, estás con nosotros como el Dios Todopoderoso, como nuestro Padre amoroso que nos da beneficios y bendiciones porque somos tus hijos.